de la mañana con 30 minutos, o mejor dicho, con 34 minutos. Nos acompaña el doctor Virgilio Hernández, asambleísta por Alianza País. Ante nada, quiero también agradecer, en ciertas provincias del país, sé que cada una de estas entrevistas se recogen para pasarlas a través de la web, de sus páginas de internet, y eso es importante. Queremos contactar a nuestro futuro para también tenerles y hacerles presente junto a nosotros. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Dónde falló la campaña? Se habla mucho de que por parte de sociólogos, por parte de entendidos en la política, de que no fue el proceso de la campaña, sino que hubo un agotamiento ya del gobierno durante los últimos años y que la credibilidad del presidente comienza a cambiar y a girar en el transcurso de los últimos meses. ¿Cómo mirar aquello cuando los resultados pueden reflejar lo parcial que estoy diciendo? Buenos días. Muy buenos días, un gusto poder conversar con usted. Creo que hay que realizar una profunda evaluación del movimiento y obviamente una profunda evaluación del gobierno. Creo que esto es importante, ¿no? En estos días tenemos que cerrar, y por eso nuestra exigencia permanente para que el Consejo Nacional Electoral de una vez pueda tener los resultados oficiales, sobre todo para calmar ese ambiente de incertidumbre que quieren generar ciertos sectores políticos. Y yo señalo esto de manera categórica. ¿Usted lo viste en la delegación de Pichincha? Sí, en la delegación de Pichincha, porque a pesar de que ya en este momento, así lo demuestra, con el 62% aproximadamente de votos ingresados, ya el triunfo del sí es contundente en todas las preguntas. Sin embargo, creo yo que hay ciertos sectores políticos que están interesados no en que cambien los resultados, porque saben que los resultados no van a cambiar, sino básicamente en poder dilatar el proceso, ¿no? Fíjese que ayer, cuando el delegado del Consejo Nacional Electoral hacía el anuncio que para poder agilitar vamos a tener 150 mesas funcionando, entonces estalló básicamente de los sectores políticos del MPD y otras fuerzas que estuvieron presentes para oponerse a que el Consejo Nacional Electoral cumpla con su papel, que es entregarle resultados oficiales al país, y que esta etapa que genera toda elección cuando no se han presentado resultados, esta etapa de incertidumbre, pueda de una vez agotarse. Yo creo que le vuelvo a señalar que hay que distinguir dos cosas. Una es la evaluación, y en la evaluación yo espero que nosotros seamos lo más autocríticos posibles para poder ver dónde están nuestros límites, cuáles son quizás nuestros errores, cuáles son las limitaciones que tenemos. De igual forma, espero yo que el gobierno pueda hacer lo mismo, un balance profundo. Pero eso no puede, en cambio, desvincularse de los resultados que el pueblo mandó. El artículo 106 de la Constitución es clara: las consultas populares se ganan con la mayoría absoluta de votos válidos. Por lo tanto, lo que el pueblo ecuatoriano expresó en las urnas tiene necesariamente que ser cumplido, porque es vinculante para la sociedad y también para la asamblea. ¿Y por qué escuchar esas voces de hablan ya de el tema del derecho a la resistencia en algunas provincias? Vea, yo le vuelvo a señalar, creo que esto precisamente no ayuda a que podamos cumplir y aceptar democráticamente la voluntad del pueblo. Y yo le digo algo con claridad. Creo que aquí tenemos que distinguir dos cosas. Una es la regla de la mayoría. ¿Para qué es una regla de la mayoría? Para poder tomar decisiones. ¿Cuál es esa decisión? La que dice la Constitución en el artículo 106. Las consultas se ganan con la mayoría absoluta de votos válidos. Y le vuelvo a señalar, ya así lo está reflejando los escrutinios oficiales. Vamos a tener, en la que menos seguramente va a haber 300.000 votos de diferencia, que son la opinión de 300.000 ecuatorianos, y en la que más seguramente vamos a pasar del 1.200.000 votos de diferencia. Esto es fundamental. Hay una regla que está fijada en la Constitución, pero también hay unos principios de la mayoría. Y esos principios de la mayoría también significa que tenemos que reconocer que en el escenario hay otras voces, y hay otras voces quizá con las que nos toca también replantearnos, reacercarnos. Yo estoy, por ejemplo, absolutamente convencido de que con el movimiento indígena tenemos más puntos de coincidencia que de distancia. Creo que de lado y lado hay que encontrar mecanismos nosotros para dar pasos y buscar encontrarnos, y de igual forma el mutuo reconocimiento, y que también por parte del movimiento indígena puede existir el acercamiento para ponernos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo, en los grandes objetivos por los que hemos luchado muchos años. Ahora, cambiemos el escenario una vez que conocemos, y como usted lo menciona, que va a ganar el sí, con la diferencia que sea. Todo este escenario se lo va a trasladar hacia la asamblea. En la asamblea, ¿cómo se van a buscar esos acuerdos y esa nueva agenda de trabajo? Yo he señalado, y en esto creo que reflejo la
expresión de mi bloque, que nosotros tenemos la absoluta voluntad democrática de poder conversar, coincidir con todas las personas que tengan y sobre todo que asuman el mandato del pueblo en las urnas. Es decir, el pueblo ecuatoriano ha expresado una voluntad. Las consultas, los referéndums y las consultas son vinculantes. Okay. Por lo tanto, lo que el pueblo ecuatoriano mandó tiene necesariamente que cumplirse. Con todos aquellos actores políticos que quieren y están dispuestos a asumir la voluntad del pueblo, nosotros vamos a conversar para poder efectivamente implementar lo que el pueblo ecuatoriano mandó en las urnas. Nosotros sabemos, hay otros sectores políticos que son los que siempre han controlado la justicia, que son los que se han beneficiado de esta posibilidad y de esta convivencia entre el sistema financiero y medios de comunicación, que van a estar opuestos a cualquier tipo de acercamiento. Bueno, esto ya el pueblo ecuatoriano lo conoce y lo sabe. A nosotros, en cambio, nos toca implementar lo que el pueblo ecuatoriano mandó, y para ello estamos dispuestos a acercarnos. ¿Cómo acercarse? ¿Cómo hacer esos consensos? La voluntad popular. ¿Cómo hacer esos consensos cuando la mayoría que participó en esta consulta le dijo no, desde la asamblea? Pero es que aquí está sobre todo la voluntad democrática. Yo aquí quiero distinguir, quizá a veces nos equivocamos al hablar de la oposición. Okay. Quizá hay que hablar de las oposiciones, ¿no? Y pensar que hay opiniones y que hay posiciones distintas. Creo yo que con todas aquellas personas y todos aquellos sectores políticos que estén dispuestos a aceptar la voluntad del pueblo, hay necesidad de acercarnos, porque lo que no se puede relativizar es los resultados. Cuando uno va a un partido de fútbol, uno celebra si ese partido se gana 1-0 o también si ese partido se gana por goleada. Ahora el pueblo ecuatoriano nos estableció, nos dio un margen que, le digo, va a ir desde el 4% hasta el 12%, pero es una victoria y sobre todo es un mandato del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, habrá que buscar los mecanismos necesarios para que la asamblea no desoiga lo que dice el pueblo ecuatoriano, sino más bien pueda implementar los cambios que ahora se esperan en la justicia, en lo que tiene que ver en la aprobación de algunas leyes, en lo que tiene que ver con medios. Ahí tenemos la ley de comunicación, por ejemplo, discutida año y medio en el ámbito mediático, pero no ha pasado todavía del segundo debate en la asamblea. ¿Por qué? Porque hay sectores a los que no les conviene, hay sectores que creen que la mejor ley es la que no existe. Doctor Hernández, usted tocó el artículo 106, ¿no es cierto? Pero ese artículo 106 también no le salva al gobierno de los votos nulos y blancos. Sí, vea, los votos nulos y blancos son una expresión de personas importantes, siempre en el Ecuador, más bien en esta elección. No estaban ni con el uno ni con el otro. Sí, en esta elección más bien ha disminuido el margen de voto nulo, sí, entre nulos y blancos esto ha disminuido, ha sido históricamente más en el Ecuador. Solo el voto nulo en otras elecciones ha estado en torno al 9 y 10%. Sí, creo que ahí hay personas distintas de opiniones, ¿no es cierto?, de personas o que no les interesa estos temas o que por una u otra razón no están ni con una ni con otra tendencia. Le vuelvo a señalar, a nosotros nos toca hacer una evaluación profunda y precisamente con las personas o en los espacios que hay descontento, en las provincias en las que hay descontento, nos toca profundizar más nuestro trabajo. Lo único que hace es comprometernos más con los más pobres del país y con los objetivos fundamentales que dieron origen al movimiento país. Se habla ya de cambio de algunos ministros, se comenzó pidiendo ya por parte del presidente de la República, el economista Correa, al ministro del Interior, Alfredo Vera, pues su cargo, era el reemplazo, pero también hacer una evaluación de quiénes se pusieron la camiseta o no en esta consulta por parte de Alianza País. Yo le vuelvo a señalar, creo que una vez más una reflexión interior. Es importante hacer una evaluación. Lo que no podemos ser es ciegos frente a la realidad. Creo que estos resultados nos dan un importante mensaje y nosotros tenemos que evaluar al interior del movimiento, que es lo que a mí por lo menos me corresponde, y claro, el presidente de la República tiene que liderar una profunda evaluación también al interior del gobierno básicamente para poner nuevamente los grandes objetivos, estos objetivos de cambio, de transformación, de servicio a los más pobres y necesitados del país, de lograr la reactivación productiva del Ecuador, de lograr la transformación de la justicia, y en función de eso obviamente tendrán o podrán realizarse cambios. Y en el movimiento país, le vuelvo a señalar, de manera autocrítica, en un espíritu absolutamente constructivo, pero también tendremos que ver lo peor que nos podría pasar, es decir, ya pasó, ya ganamos. Y hay que mirar a las próximas elecciones. No solo eso, yo creo que hay que tener presente que nuestra razón de ser es el cambio, la transformación del Ecuador, la transformación de la justicia, la reactivación productiva, es lograr una mayor justicia social. ¿Y esos resultados? Ese es nuestro mayor objetivo. Por eso,
es que si nosotros vamos en esa dirección, si nosotros vamos avanzando en la reactivación productiva, si nosotros vamos avanzando en el combate a la pobreza, en la inversión en educación, salud, en vivienda, en vialidad, estamos pensando en el futuro. Por eso le vuelvo a señalar, no solo podemos quedarnos pensando en los objetivos electorales, sobre todo en los trascendentes, lograr el cambio del país. Y para eso es necesaria una profunda evaluación, es necesario, si hace falta también corregir errores, mirar para adelante, pero nunca dejar de pensar que nuestro gran objetivo es la transformación del Ecuador. El doctor Virgilio Hernández, asambleísta por Alianza País, listas 35, junto a nosotros en esta mañana. Gracias, doctor, por acompañarnos. Todas y cada una de estas entrevistas pueden mirarlas en las páginas web que he mencionado en el transcurso de este día y también al final, que las repetiré nuevamente. Gracias, vamos a un corte y volvemos.